Dios y la patria, vamos a dar inicio a esta sesión. Les damos la bienvenida a todos nuestros invitados e invitadas. Ustedes saben, debe ser esta la tercera sesión que tenemos sobre el tema de sala cuna de audiencias. Con varios de ustedes hemos conversado ya porque nos han planteado inquietudes sobre el proyecto y nos pareció interesante poder juntar a todos los que tienen que ver con el tema de educación más bien y los aspectos de las implicancias educacionales en la etapa parvularia de este proyecto. Por eso están Elige Educar, de la Asociación Gremial de Jardines Particulares, Educación 2020, el Instituto Igualdad, de la Asociación de la Junji, entiendo que están de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de Ajunji, de Acción Educar. Los que están contemplados en las audiencias de hoy día. La modalidad que tenemos es poder darles un breve tiempo de exposición a cada uno y al final dejamos un tiempo para poder hacerles consultas o poder dialogar con los senadores respecto de las exposiciones que ustedes hagan. Así que vamos a partir con Elige Educar. El director ejecutivo Joaquín Walker. Te doy la palabra y tú presentas si es pertinente con quienes vienes acompañado. Tienes que apretar el... Ahí está, sí, perfecto. Gracias. Bueno, ahí está el rojo, sí. Esta sesión además entiendo que está siendo televisada, ¿ya? Perfecto. No solo el registro, sino... Para que me ponga nervioso, dice usted. Bueno, muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Gracias a los senadores y al Ministerio. Nos parece... Primero queremos agradecer la oportunidad de estar conversando de educación. Sabemos que esta no es la Comisión de Educación, pero valoramos muchísimo que también desde trabajo se quiera conocer esta perspectiva. Y nosotros venimos con propuestas para la calidad de esta propuesta de sala cuna universal, con foco en las niñas y los niños, pero también en las madres y los padres. Y contarles muy cortito, nosotros somos de Elige Educar, que buscamos que todos los niños y niñas tengan grandes profesores desde la sala cuna hasta cuarto medio. Eso es lo que hacemos y por eso mismo estamos tan preocupados, en un buen sentido, estamos tan atentos a este proyecto de ley. Y me gustaría mostrarle un gráfico a todos quienes pueden participar de esta discusión, que es por qué los profesores, los docentes de sala cuna a cuarto medio son tan importantes. Es que niños que parten con el mismo desempeño, si es que están con educadores que tienen bajo desempeño como docentes, puede haber incluso un perjuicio, un retroceso en su desarrollo. Y nosotros nos preocupa ese posible problema que puede haber si es que no nos preocupamos de proveer una sala cuna de calidad. Entonces, nosotros vamos a hablarles de tres cosas que queremos invitar a poner la mirada desde Elige Educar. Uno es la calidad, otro es la cobertura y otro son las trayectorias. Y en calidad es muy importante saber que una sala cuna de baja calidad no solamente puede ser inocua, que nada pase, sino que puede ser perjudicial. Y aquí hay muchos datos que están en la presentación, pero me gustaría comentarles uno. Justo ahora nosotros venimos invitados de exponer a la Universidad de Harvard, de un congreso de educación parvularia, donde nos encontramos con este dato que se los quisimos traer, que es que se analizaron 250 programas de educación temprana de países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Europa, y el 16% de esos programas tenían impactos negativos en los niños y las niñas. Impactos negativos. Del 50% no había impacto alguno. Puede haber un impacto negativo. Entonces, por eso es tan importante que cualquier servicio que se preste en estas etapas clave, que sea de calidad. Nosotros no estamos diciendo que esto esté necesariamente pasando acá, pero es un tema súper importante poner atención. Y así la evidencia es súper clara. ¿Y qué significa esto posible perjuicio que genere? Es que, por ejemplo, retraso en las habilidades motoras y sociales, problemas que después en posterior salud mental, propensión a enfermedades. O sea, si desde baja calidad puede haber un perjuicio. Eso es algo que nos gustaría instalar acá, la importancia de la calidad. ¿Y cómo aseguramos la calidad? Hay un estándar que es mínimo, que en verdad es básico, que está en nuestro sistema, que aborda algunos elementos, que es a través de la autorización de funcionamiento, que es en los establecimientos privados, y del reconocimiento oficial. Y esto es una normativa que conoce muy bien la ex subsecretaria, que ya va a presentar, y que en un principio estaba pensado que todos los establecimientos educativos de educación parvularia se rijan con estos estándares para el 2019. Sin embargo, se presentó una indicación desde el Ministerio de Educación que va a retrasar
estos estándares hasta el 2022, ¿ya? Por razones, unas muy entendibles, que es muy complejo para los establecimientos, sin apoyo del Estado, cumplir estos estándares. Ya voy a volver a esto más adelante con las propuestas, pero para que sepan. Y otro tema que tiene este mínima forma de asegurar calidad es que se hace una sola vez. Uno logra la autorización y el reconocimiento una sola vez. Y no se renueva constantemente. Y eso también es algo que nosotros estamos pidiendo, voy a volver más adelante un poquito en las propuestas. Otro elemento importante que también está contemplado en esta autorización o reconocimiento en cuanto a la calidad es asegurar los coeficientes técnicos. Los coeficientes técnicos es la proporción de educadores de párvulos por niños, ¿ya? Y cuando nosotros vemos Chile, en los coeficientes técnicos no estamos siquiera cerca de los países de la OECD, estamos al nivel de países como Guatemala. Y nosotros como Elige Educar estamos proponiendo acercarnos en los coeficientes técnicos a países como República Dominicana, El Salvador. O sea, no estamos pidiendo acá tampoco convertirnos en Finlandia de un día para otro. Estamos pidiendo avanzar en coeficientes técnicos gradualmente, que es algo que incide en la calidad. ¿Y qué cosas se pueden hacer y por qué lo decimos en esta comisión? Esta comisión, sabemos que no es la educación, pero puede tener las conversaciones, los acuerdos, para asegurar ciertos estándares, para que este proyecto de ley se complemente con otras políticas para que, como por ejemplo, los requisitos de esta autorización de funcionamiento y reconocimiento oficial, algunos de ellos, como el de infraestructura, que es el más complejo, pueda entrar en el 2022, pero los otros, que son los técnicos pedagógicos y los jurídicos, los hagamos exigibles desde el 2019, como estaba pensado originalmente en la legislación. Eso es uno de los ejemplos de las propuestas. Otro es que no sea solamente una vez que se haga esta autorización o reconocimiento, que de cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 5 años, se pueda revisar para ver si van cumpliendo con estos estándares. Y lo otro es que puedan finalmente todos los establecimientos de educación parvularia estar incorporados en plenitud al sistema de aseguramiento de la calidad, que no hay un plazo para esto. Entonces, a mí lo que me gustaría dejar instalado nosotros como Elige Educar es: tengamos presente la calidad principalmente, y estas son medidas concretas para hacerlo, que no son muy complejas, que están en el sistema de usar la herramienta y son mínimos que se pueden utilizar. En cobertura, segundo desafío. Como bien ha dicho la ministra y los asesores, este proyecto busca beneficiar a 233.000 mujeres. Esto es una expansión de cobertura muy grande, que es una muy buena noticia, y que representa, para que dimensionemos, que más que se duplique la cobertura de Junji. O sea, para que dimensionemos el desafío que va a implicar aumentar esta cobertura. Y además no existe mucha información sobre la oferta, la demanda por región, por comuna, por localidad. Entonces existe un desafío de tener más información en este momento de cobertura. Y lo otro, tener presente que seguramente lo van a comentar nuestros amigos de Educación 2020 y otras instituciones, que hay un déficit proyectado de educadores de párvulos. Entonces, si queremos cumplir este beneficio para 233.000 mujeres y hombres, es necesario tener más educadores. Hay un estudio que nosotros hicimos hace 4 años que proyecta un déficit para el 2020, o sea, pasado mañana, de 2.700 educadores, sin considerar las mejoras de la carrera docente, sin considerar la sala cuna universal. O sea, sin esta legislación ya hay un déficit para pasado mañana, que es el 2020. Entonces tenemos que también complementar esto con políticas de atracción a... Solo para entender, ese déficit se refiere a toda la educación parvularia, no solamente a sala cuna. Exactamente. O sea, con la sala cuna, este déficit ciertamente se agrava. Nosotros no hemos hecho las simulaciones porque no tenemos los datos, pero para que sepan que ya hay un déficit proyectado para el 2020 sin considerar la sala cuna. Entonces, ciertamente, eso se agudiza con la sala cuna. Esto es un gráfico que muestra la evolución de las carreras de educación de párvulo, cómo va disminuyendo en el tiempo, y por lo tanto, para poder proveer una educación parvularia de calidad, es necesario más y mejores educadores de párvulo, y esto debe ser una política que complemente esta política que estamos discutiendo hoy día. ¿Y qué cosas se pueden hacer para apoyar en cobertura? Uno, hay una muy buena noticia que el gobierno actualmente, el Ministerio de Educación, anunció
que va a aplicar una especie de sistema de información general de estudiantes al nivel de educación parvularia. Es una buena noticia, vamos a tener más información que nos permite tomar mejores decisiones para seguir aumentando cobertura. Pero también nosotros insistimos que es necesario que exista un acuerdo para avanzar en la atracción, y también el Ministerio de Educación está trabajando en esto, pero es necesario ponerle plazo y medidas concretas para avanzar. Y también nosotros proponemos poder expandir la matrícula en carrera de educación parvularia en ciertas instituciones acreditadas con un mínimo de años de acreditación, porque necesitamos más educadores de párvulos. Si no, no podemos cumplir la meta que está en este proyecto de ley de esa lacuna universal. Y tercer punto, y con esto termino, es preocuparnos de las trayectorias educativas. Este proyecto de ley, que es una muy buena noticia, permite ofrecerle sala cuna solamente para los niños de 0 a 2 años. Pero ¿qué pasa después con esas madres y padres cuando el niño cumple 2 años y un día? Es necesario también proveer ese servicio después, que es algo que ha planteado también muy fuertemente Comunidad Mujer, y que es muy importante para el acceso al mundo laboral, no solamente para la calidad. Y aquí decir que para eso es importante articularse con las promesas de expansión de cobertura que existen. Hay un proyecto de ley que era una nueva subvención que puede servir para aumentar la cobertura de los niveles medios, entonces es importante que dialoguen. Hay más datos de la importancia de esto, no me quiero detener acá en los datos por tiempo, de por qué es tan importante los años de la educación parvularia. Y actualmente la mayor demanda además para el acceso a la educación parvularia es en los niveles medios, entonces es muy importante pasar a una cobertura para esos niveles. Y por último, y esto sí tiene que ver con este proyecto de ley, y súper específico, el artículo 12, inciso 3 del proyecto de ley de sala cuna, le exige a las administradoras de fondo que provean de información al sistema para poder ir tomando decisiones. Y aquí nosotros creemos que esto puede hacerse a través de este nuevo SIGE que se va a crear, o sea, que pueda dialogarse con el nuevo sistema que está creando el Ministerio de Educación, para que los establecimientos educacionales no tengan que hacer una doble rendición, que eso es muy agotador para el sistema educativo. Eso, y para cerrar, solamente como resumir, nosotros creemos que sin oferta de esa lacuna de calidad no podemos asegurar un acceso igualitario al trabajo. La encuesta CACEN pregunta a las madres y padres por qué no envían a sus hijos a la sala cuna o jardín infantil. Y cerca de un 76% dicen porque están bien o mejor en la casa. Entonces, eso nosotros inferimos de ahí también que puede haber una desconfianza cuando no hay calidad. Y por lo tanto, tenemos que asegurar estándares de calidad, no solamente por los niños y las niñas, que es muy importante, sino también por el fin de este proyecto de ley, que es asegurar el acceso igualitario al mundo del trabajo. Y este proyecto de ley, que es una buena noticia, creemos que entonces, para resumir, debe incluir 3 elementos: calidad, revisando los plazos para incorporarse al reconocimiento oficial y autorización de funcionamiento, asegurando la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad, en cobertura también, generando un plan de atracción a los postulantes de educación parvularia y permitiendo una expansión de matrícula en las carreras de educación parvularia. Sin educadores de párvulos de calidad no podemos proveer un servicio de calidad y no podemos hacer cumplir la promesa del proyecto de ley. Y por último, es necesario asegurar la trayectoria educativa de los niños y las niñas para asegurar la trayectoria laboral de las madres y los padres. Eso, felicitamos la iniciativa, creemos que esto es una buena noticia, esperamos que avance, pero esperamos que se establezcan estándares de calidad para asegurar una cobertura como la prometida, que eso requiere más y mejores educadores de párvulos, y que se permita también asegurar la trayectoria futura de los niños y las niñas y la trayectoria laboral. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, y a todo el equipo de Elige Educar, que han estado preocupados del proyecto. Hay muchos puntos que además ya los hemos planteado en las presentaciones anteriores. Le voy a dar la palabra a la Asociación Gremial de Jardines Particulares. Estoy siguiendo estrictamente el orden que tenía aquí en la tabla. Que estaban sentadas por acá. Entonces les vamos a pedir que puedan sentarse acá en la mesa quienes van a hacer uso de la palabra. Viene la presidenta, la señora Ana María Ramírez. Por acá, donde estaba Joaquín. Y ¿van a hacer uso de la palabra las dos?
Sí, pedimos un ratito. Pueden sentarse acá también, mientras tanto, si no. Carol, Carol Salim, que te acompaña, que es la directora del área de juego, recreación y deporte de la Asociación Gremial, ¿no es cierto? Te dejo la palabra, te pido que uses el micrófono para que quede el registro. Tienes que apretar. Para nosotros todo esto es nuevo, así que disculpen la parte tecnológica. Dueñas de salas cunas y jardines infantiles particulares de la Quinta Región. Pero además también venimos representando a FIDE, que es la Federación de Instituciones de Educación. Y lo que podemos señalar, que nos gustó mucho la ley, hay muchos objetivos que realmente son absolutamente positivos, como fomentar la participación laboral femenina, promover el principio de corresponsabilidad, superar la discriminación por el número de trabajadores de la empresa, disminuir las brechas salariales entre mujeres y hombres, garantizar que todo hijo de madre trabajadora hasta 2 años tenga derecho a la sala cuna, incorporar elementos de solidaridad en el mundo del trabajo. Perfecto, excelente, muy buenos los objetivos. Pero la verdad es que teníamos una serie de cuestionamientos con respecto a estos mismos objetivos, porque la forma de lograrlo es donde nos entra la curiosidad. Si bien es cierto, consideramos a nuestros niños, pero los consideramos como sujetos de cuidado, no de derecho. No está mencionado ese aspecto dentro de la ley. Y perfecto, piden la autorización de funcionamiento a las salas cuna y a los jardines. Muy buen elemento esto, porque la verdad es que eso va a dar una cama de calidad, digamos, un tope de calidad para realmente a lo que van a acceder nuestros niños. 11999. Nos preocupa y esperamos que esto no se considere, porque se contrapone a lo tan mencionado en administraciones anteriores. La educación parvularia incide en las oportunidades y capacidades de aprendizaje de los niños y niñas. Y ahí nos preguntamos, ¿qué pasa con la importancia del desarrollo infantil en la primera infancia, ampliamente estudiada por las neurociencias? Esta modificación propone entregar este beneficio social a un profesional o técnico del área de salud o del área de al respecto. Son muchas, entre tantas les puedo mencionar algunas. ¿Quién va a supervisar la idoneidad de la persona a quien se le entrega el cuidado del menor? ¿Existirá esta capacidad de fiscalización? ¿Se ha considerado la escasez de técnicos en educación parvularia? Tal como mencionaba, que hay una proyección de escasez en lo que es las educadoras en un futuro. La verdad que se está viviendo ahora, en este minuto, la escasez en técnicos. Entonces, digamos, ¿a quién se le va a entregar el cuidado efectivamente de nuestros niños? Van a proliferar las guarderías clandestinas en casas sin ninguna exigencia en infraestructura, seguridad, sanidad, por mencionar condiciones mínimas. Porque si esto efectivamente se toma en consideración, la verdad es que la vecina que tiene un título de técnico va a cuidar al chiquitito de allá, al chiquitito de acá, y se van a empezar a proliferar las guarderías clandestinas sin ningún tipo de acondicionamiento para esto. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos todos estos cuestionamientos, llevamos muchos años en el tema de la educación parvularia y queremos saber cómo se van a desarrollar y en qué condiciones efectivamente va a quedar la ley. Nosotros nos acercamos a ustedes justamente porque teníamos todas estas preguntas y queremos saber cómo se va desarrollando esto, porque está muy bueno el objetivo, precioso, pero cómo se va a llevar a cabo es lo que me preocupa. Carol, ¿quiere acotar algo? Sí. A ver, nosotros sacamos la información de los mismos documentos que han salido dentro del proyecto de ley. Por ejemplo, en el boletín 12.023-13, que parte con el mensaje del señor Presidente de la República, habla de proveer un beneficio de sala cuna para los hijos menores de 2 años. En la página 9, el proyecto habla de situar el tratamiento laboral del cuidado infantil en el ámbito de la seguridad social. Estamos hablando ya de cuidado infantil y no del desarrollo de los niños.
En la página 10 habla de garantizar que todo hijo de la madre trabajadora hasta 2 años tenga derechos a la cuna. Y los primeros años de vida son esenciales en el desarrollo del futuro y por ello es necesario crear las condiciones que permitan que una mayor cantidad de niños pueda asistir a educación preescolar temprana. El presente proyecto de ley contribuye al acceso a la educación parvularia en el nivel sala cuna. En la página 11, el mismo proyecto permite a las madres compartir el cuidado de sus hijos, compatibilizando el desarrollo profesional y laboral con la educación del niño, asegurando que éste sea estimulado y se le entreguen herramientas educativas desde temprana edad para el desarrollo de sus habilidades cognitivas, afectivas y sociales. ¿Ya? También en el informe de productividad para el proyecto de ley habla de que el proyecto de ley asegura el derecho a la cuna a todo hijo menor de 2 años, garantizando que las salas cunas a las que accedan cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio de Educación. Y se está hablando del proyecto de ley Ministerio de Trabajo. En el informe financiero también habla con que debe contar con una autorización de funcionamiento. Y ahí llegamos al mismo boletín que habló Ana María, el 11999-13, donde en la página 2 habla que las madres trabajadoras podrán optar a que el pago del beneficio de sala cuna se haga a un profesional o técnico del área de salud o del área de educación que desempeñe el cuidado del menor en el domicilio de la trabajadora o en el lugar que ella determina. No hablan de educación, menos de calidad. Y también la mamá puede optar por el cuidado del menor, lo realice un familiar y solamente será necesario presentar una declaración jurada y las boletas cada mes. Todo esto no asegura para nada la calidad de la educación, no es correspondido con lo que está en los deseos de este proyecto y creo que debería así considerarse. Tampoco considera qué pasa con con los niños que ya cumplieron 1 año y se enferman. Los niños se enferman, es parte de la vida y del desarrollo de los niños. Igual queda la mamá en el problema de si se enfermó mi hijo y no me dan licencia, ¿qué hago? Y eso hace que las mamás opten porque lo cuide la abuelita, la vecina y lo demás, pero estar realmente en desmedro de los mismos niños y de calidad de educación. Ni hablar. Yo quiero partir transmitiéndoles una tranquilidad. Nosotros estamos analizando el proyecto que establece el derecho a la sala cuna formal, no a fórmulas alternativas, no es el proyecto que estamos tramitando. ¿Ya? Entonces, perfecto. Eso yo creo que disipa varias de las dudas que ustedes han planteado. Sí, ¿ya? Acá hablamos de salas cunas formales, que además, tal cual como se ha planteado acá, queremos que tengan criterios de calidad, certificados, pero no de otras formas alternativas de cuidado. Ya. Ese otro proyecto que podrá discutirse en su momento, pero no es la discusión actual. Ya, no es lo que va a estar... Pero queda registrado que... Pero yo valoro mucho porque además entiendo la preocupación que plantean y queda consignada también en esta discusión. Perfecto. Es mucho lo que uno tiene que cumplir para poder tener la autorización de funcionamiento y no es justo, o sea, no es justo para los niños, no es justo para los que hacen ese esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar la palabra ahora a Educación 2020. Está su directora ejecutiva, Alejandra Arrate. Yo la estaba buscando, estaba escondida por ahí atrás. Y con Nicole Cisternas. Y con Nicole Cisternas. Sí, Nicole Cisternas, que es la directora de Política Educativa y Estudios. Controlar el tiempo. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a los senadores, a la senadora, a la ministra y a la subsecretaria. Nosotros también quisiéramos partir agradeciendo la posibilidad de estar conversando desde la perspectiva más educacional del proyecto, porque nos parece que si bien estamos en la Comisión de Trabajo, por cierto, incorpora un derecho para los niños que nos parece que es fundamental analizar desde esa perspectiva. Entonces, valorar lo primero eso. En primer lugar, quisiéramos partir destacando aquellos aspectos que nos parecen positivos de la iniciativa. Quisimos partir como valorando aquello que en el fondo nos parece que es rescatable y que es importante conservar.
Lo primero es que, en el fondo, el principio de no discriminación, en esto el país tiene una larga data de un código del trabajo que en el fondo tiene una inequidad que es bien importante y nos parece muy valioso que eso se resuelva. O sea, lo valoramos, lo aplaudimos desde esa perspectiva. Y también desde esa perspectiva que pueda ser también aplicado a los padres que tienen la tuición. Quisiéramos un poco más, pero por lo pronto es un avance que nos parece que es positivo. Todos quisiéramos un poco más. Es la naturaleza del ser humano. Felicitamos la prioridad que se le ha dado... Bienvenida al ministro, también formalmente a la ministra que se haya incorporado al ministerio. Hola. Felicitamos la prioridad que se le ha dado a la primera infancia, particularmente en este proyecto de ley y en uno que se ha anunciado respecto al tema de la subvención en niveles de cobertura, o sea, en los distintos tipos de prestación que existen, y creemos que es importante avanzar en aquello, que se discutirá en su momento, y valoramos también que haya una postura de conversación y de diálogo con la sociedad civil. Nosotros estuvimos coordinando con el IGE Educar, que acaba de presentar, con el Hogar de Cristo como Secretaría Ejecutiva, pero con otras 20 instituciones, el plan inicial, que ha levantado una serie de demandas en el sector, y por lo tanto valoramos tremendamente eso. Queremos desde ahí plantear qué cosas nos parecen importantes y qué alertas levantar. Lo central es mirar el proyecto desde una perspectiva educativa. Nos parece que, si bien se aborda desde la perspectiva del trabajo y de derechos de las mujeres en particular, es fundamental dar una perspectiva educativa. No voy a detenerme en esto, pero bueno, ustedes tienen los datos ahí, hay evidencia contundente, también lo dijo nuestro compañero del IGE Educar, respecto a la relevancia de la educación parvularia desde el nacimiento, la verdad. Y por lo tanto nos parece que es fundamental abordar este tema y abordarlo desde la perspectiva de la oportunidad formativa que tienen los niños. Se ha dicho un poco en el debate y creemos que es una forma, claro, es comunicacionalmente muy fuerte, pero queremos recalcar el tema de que esto no son guarderías, sino que es un espacio educativo para los niños, y por lo tanto la perspectiva educativa tiene que estar. En ese sentido, tampoco me voy a detener tanto, pero en el fondo ha habido un avance en el país en políticas de Estado. A nosotros nos parece que además desde Educación 2020 y desde la sociedad civil nos parece que es muy importante avanzar en políticas que tengan como largo plazo y perspectiva país, y por lo tanto seguir construyendo. Chile es uno de los países, esto salió en el panorama educativo, que Chile es uno de los países que más ha aumentado en cobertura. Sin perjuicio de eso, estamos todavía bien abajo en cobertura en los distintos niveles de la educación parvularia, y en eso tenemos un desafío aún mayor en el nivel de educación de sala cuna. La ministra nos mostraba, además, nosotros no lo pusimos aquí, pero la ministra nos contaba, cuando nosotros nos juntamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, nos contaba que incluso si uno mira las coberturas en sala cuna por quintiles de ingreso, es brutalmente inequitativo. Por lo tanto, nos parece que hay un tema país que tenemos que abordar, y desde esa perspectiva celebramos los avances en esa línea. Sin perjuicio de lo anterior, bueno, aquí tenemos los datos en el fondo de los desafíos de cobertura por tramo, y efectivamente uno ve que en la sala cuna tenemos un 18%, y ese 18% es el que se distribuye muy inequitativamente si uno lo mira por quintil de ingreso. Entonces creemos que ahí es fundamental abordar ese desafío y creemos que se avanza en esa línea. Sin embargo, creemos que es fundamental, y aquí le voy a pasar la palabra a Nicole, avanzar en que esto sea sin retornar al copago, con las consecuencias que se puede tener para la segregación educativa en el país, que es el primer punto importante para nosotros. Nos vamos a centrar en 4 grandes aspectos que son precauciones en relación al proyecto desde una perspectiva educativa, y en eso le voy a pasar la palabra a Nicole para que pueda profundizar. Hola, buenos días a los ministros, a las senadoras, senadores. Muchas gracias por la invitación. Un primer riesgo que a nosotros nos parece importante considerar es el riesgo de retornar al copago y las posibles consecuencias de segregación que ello conlleva. En primer lugar, el proyecto contempla un monto de beneficio de 245.000 pesos. Cuando se revisa el estudio que encontramos de revisión de aranceles privados de sala cuna, habla que en promedio es cerca de 300.000 pesos, entonces evidentemente ahí se genera un gap que más adelante pueden ver. Nosotros calculamos por región, también ese gap va siendo más grande, y ahí puede llamar la atención, por ejemplo, en regiones como Antofagasta, y que por lo tanto eso ya implícitamente implica una posibilidad de copago. Y en ese sentido a nosotros nos parece que el copago, Chile ya tiene vasta evidencia respecto de las consecuencias que ha tenido el copago para la educación en Chile. Tristemente fuimos uno de los sistemas educativos
más segregados del mundo según lo que mostró PISA, y también hay evidencia de cómo en el fondo la inclusión contribuye al desarrollo y aprendizaje de los niños desde pequeños. La evidencia no es solo en el sistema educativo de la educación escolar, también hay evidencia desde educación inicial, y ahí pusimos algunas referencias respecto de cómo contribuye al aprendizaje y al desarrollo de habilidades de niños estar en salas más inclusivas, y por el contrario, cómo el estar en salas menos inclusivas o más homogéneas impide un mayor desarrollo de habilidades. Entonces a nosotros nos parece que es preocupante que el país pueda retroceder en términos de inclusión, especialmente en un nivel educativo donde no estaba presente el copago. No obstante, también pensamos que sería positivo que el país piense maneras de incorporar mayor inclusión también en la oferta pública. Creemos que también es importante pensar en las posibles consecuencias que también puede generar la segregación inversa. O sea, entendemos que la oferta pública actualmente es focalizada en el 60% más vulnerable, pero creemos que es positivo que en la medida en que el país avance en cobertura, también la oferta pública puedan acceder niños de otras condiciones socioeconómicas, porque creemos que la inclusión tiene que partir desde la cuna. En relación muestran que comentaron los compañeros de Elige Educar que ocurre en la primera infancia, ocurre siempre y cuando haya calidad. Y en ese sentido, primero nos parece que el derecho a acceder a una sala cuna es un derecho de las madres, y es algo que partimos diciendo que era algo positivo, pero también es un derecho de los niños. Entonces nos preocupa qué pasa si la mamá pierde el trabajo, por ejemplo. ¿Cómo puede verse interrumpida una trayectoria educativa de un niño si la mamá o el adulto responsable pierde el empleo? ¿Qué mecanismos se contemplan para reubicar o para mantener al niño por un periodo, algún subsidio? No sé, creemos que ahí es bueno que el proyecto se posicione al respecto. Y también la mirada de trayectoria, que en esto no quiero profundizar porque creo que ya en Elige Educar lo mencionaron. Tercero... Después de los 2 años. Sí, después de los 2 años. ¿Qué pasa con los niveles medios? Y ahí... es algo que nos preocupa, que en el fondo se estén discutiendo 2 proyectos de cobertura. En realidad el otro no se ha empezado a discutir todavía, que es la creación de la subvención para niveles medios. Nos parece que tiene que existir una articulación en esa discusión. Entonces, así como es positivo que podamos, las personas que trabajamos en educación, poder exponer acá, que ocurra una mayor discusión de ambos proyectos, porque en el fondo tenemos que asegurar el orden superior del niño, en el fondo. Y otro elemento que también mencionaban desde Elige Educar, nos parece que si van a recibir financiamiento jardines infantiles, salas cunas privadas, es importante que se exijan altos estándares de calidad. Y ahí el que se posponga el reconocimiento oficial nos preocupa, porque creemos que, por ejemplo, se puede posponer solo los temas de infraestructura, pero no otros temas que nos parecen muy necesarios para que se pueda prestar el servicio educativo. Y si se pospone los requisitos de infraestructura, por ejemplo, creemos que se podría firmar alguna especie de convenio con los centros que estén recibiendo esta subvención para que hagan un plan de mejoramiento de la infraestructura para llegar al reconocimiento oficial. O sea, nos parece que quienes reciban recursos del Estado tienen que asegurar los más altos estándares de calidad, y en eso el proyecto tiene que ser estricto. Acá todo el tema relativo a los coeficientes técnicos, también lo mencionaron los compañeros de Elige Educar. En el fondo, la calidad está muy ligada en educación inicial a las capacidades y la proporción de adultos por niño, y ahí Chile también es tristemente célebre, y apareció hace pocas semanas en Education at Glance de la OCDE como uno de los países con los peores coeficientes técnicos. Y también nos mostraron cómo las políticas de aumento de cobertura, por ejemplo, en países como Israel, que han aumentado cobertura de manera similar a Chile, lo hicieron también aumentando la cantidad de adultos por niño. Entonces creemos que es importante que, ya sea desde este proyecto o del que se discuta en la Comisión de Educación, se considere un plan de mejora de coeficientes técnicos. Y para ello el país tiene que plantear también políticas de atracción de educadoras de párvulo, porque ya sabemos, lo hemos dicho desde Educación 2020, desde Elige Educar, tenemos actualmente un déficit de educadoras. Voy a avanzar para alcanzar un punto que a nosotros nos parece muy importante en Educación 2020. Nosotros actualmente estamos haciendo un estudio sobre lo que se denomina las modalidades no convencionales en educación parvularia.
Lo que dice el BID, lo que dice la OCDE, es que las políticas de cobertura en educación parvularia debieran avanzar hacia modalidades más flexibles. Y se ha mostrado el impacto, por ejemplo, que tienen programas que incorporan la participación de los papás. Cuando digo modalidades más flexibles, por ejemplo, es jornadas más cortas, jornadas que cambien, no ir todos los días. A nivel internacional eso se da y tiene un alto impacto. Entonces creemos que además hay experiencia internacional, pero también hay muy rica experiencia nacional en el tema. Lo que pasa es que son experiencias que no tienen mucho financiamiento y que no tienen tantos altos estándares de calidad. Creemos que desde el proyecto, por ejemplo, se podrían contemplar fondos para que también puedan acceder al beneficio de Sala Cuna este tipo de modalidades no tradicionales. Y ahí nosotros, por ejemplo, el estudio que estamos haciendo lo estamos haciendo a través de una alianza público-privada con Fundación Arcor. Creemos que hay privados que pueden estar interesados en poder abrirse a este tipo de modalidades que tienen más bajo costo y alto impacto en los niños y también en el vínculo con las familias. Eso. Muchas gracias. Ahí les dejamos las referencias. Muchas gracias por la presentación. Le vamos a dar la palabra ahora del Instituto Igualdad a la coordinadora del programa laboral, que es la señora Patricia Silva, que la hemos visto en otras ocasiones, con otra representación. No, quédate acá nomás. Estoy acá ahora. Y nos alegra siempre tenerla en esta comisión, querida Pati. Gracias. Muy buenas tardes, Presidenta. Saludos a los señores y señoras la coordinadora del senadoras. programa de educación, María Isabel Díaz. Efectivamente, es igualdad, digamos que venimos con los dos ámbitos que creemos que es necesario comentar y observar en este proyecto de ley. Saludar a los ministros que nos acompañan. Bueno, primero señalar que vamos a... ¿Quiere que se la pase? Yo estoy sin micrófono y dejé aquí toda la batería. Puedo avanzar acá, ¿no es cierto? Muy brevemente, no es nuestro interés detenernos. Entendemos que hoy día especialmente la sesión se aboca al tema de educación, pero no quisiéramos dejar pasar algunos comentarios en relación al contenido de este proyecto. Bueno, de todo sabido, ¿no es cierto?, que pretende apuntar básicamente a eliminar brechas entre hombres y mujeres. El propio mensaje establece una serie de datos oficiales en el marco de estadísticas de la diferencia entre hombres y mujeres en este que fundamentan sin duda este proyecto. Por lo tanto, no voy a ahondar ahí. Estamos absolutamente conscientes, ¿no es cierto?, que es necesario avanzar de manera sustantiva en poder eliminar uno de los principales obstáculos que tienen hoy día las mujeres para el ingreso, ser contratadas en el mercado laboral, cuál es el artículo 203 del Código del Trabajo, que establece, ¿no es cierto?, un techo no invisible, como estamos acostumbrados las mujeres, sino bastante visible. O sea, el número 20 provoca, ¿no es cierto?, por parte del empleador un costo bastante alto, que obviamente que entre contratar hombres y mujeres la decisión ha sido bastante clara, más históricamente, como demuestran una serie de estudios. El último que está, el que rescaté, digamos, de la ENCLA, el estudio, ¿no es cierto?, de encuesta laboral que hace la Dirección del Trabajo periódicamente. Este es el año 2014, estos datos no cambian en absoluto a los primeros datos hechos por el CERNAM, ministra, el primero 90 y 2000, no se ha mantenido absolutamente igual los sistemas, digamos, de discriminación. Ustedes lo ven ahí, hoy día, ¿no es cierto?, el sistema promueve discriminación entre hombres y mujeres en relación al artículo 203. Vemos, ¿no es cierto?, cómo de las empresas susceptibles a proporcionar salas cuna, solamente según la ENCLA, que encuesta alrededor de 85.000 empresas, el 11,70% son empresas susceptibles de proporcionar salas cuna, frente al 88% que no es necesario. No contratan, por lo tanto, más allá de 20 mujeres. Se declaran o sin mujeres o bien con menos de 20 mujeres. Respecto a la obligación o no obligación de dar salas cuna, de otorgar salas cuna, el 11% dice relación que solo debieron otorgarlo el 8,1%, toda vez que se refería a mujeres que tuvieran a esa fecha de aplicada la encuesta hijos menores de 2 años, que es el otro requisito, obviamente, que establece la ley para efecto de exigir ese derecho. ¿Cómo se cumple ese 8,11%, que es lo que hoy día en la práctica está cumpliéndose respecto a las salas cuna? Ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, la pequeña, la mediana y la grande, todas, digamos, tanto se produce un porcentaje importante de incluso en las grandes empresas, ¿no es cierto?, de incumplimiento. No es un incumplimiento total que uno podría decir esto solamente se produce en las pequeñas y medianas, sino también la grande también tiene un porcentaje no menor
cercano al 20%, ¿no es cierto?, de incumplimiento en esta materia. La modalidad que hoy día se aplica el derecho a salacuna está, ¿no es cierto?, básicamente en aplicación de salacuna en la empresa, pero un porcentaje muy menor, el tono azul, ¿no es cierto?, que ustedes ven ahí. Bueno, no se ve nada porque aquí estoy con... no sé qué pasa que se ve tan es como si estuviera borroneado, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Sí, no sé qué, algo pasa con el... Bueno, pero en fin. La paleta de colores. La paleta de colores no es la mejor. No, pues está borroso, no es que fuera paleta de colores, sino que está como borroso. Entonces, bueno, el salacuna de la empresa, el azulito, el que tiene menos porcentaje, ¿no es cierto? El tono gris es se aplica a la modalidad salacuna pagando un bono salacuna. Ustedes bien saben que desde 2003, a partir de un dictamen de la Dirección del Trabajo, se acepta en condiciones bastante excepcionales pagar un bono salacuna para efecto de alternativo, especialmente lo que dice relación cuando hay enfermedades del niño. Son condiciones más bien vinculadas a proteger los derechos del niño, ¿no es cierto?, para efectos de tener una alternativa distinta. 50,10% de las empresas ocupan el derecho a salacuna, o sea, ejercen o cumplen la salacuna a través de contratación pero fuera de la empresa, y otra modalidad es el 20%. Es mucho más alto el cumplimiento en el caso de este 8,11%, que es bastante bajo por lo demás, pero es mucho más alto el cumplimiento cuando hay sindicatos que cuando no lo hay, en un porcentaje comparativo 87,3% frente al 70,4%. Ahora vámonos al proyecto, a las observaciones propiamente tal del proyecto. Obviamente que es un proyecto valioso, rescatable, insisto, este es un techo visible que hay que terminar, por lo tanto, todo lo que sea, ¿no es cierto?, avanzar en esta materia, bienvenido sea, manteniendo obviamente los derechos que ya hoy día están adquiridos, no retroceder en nada, sino más bien de lo que tenemos, seguir avanzando. Queremos hacer hoy uno de los principales problemas que tenemos que no resuelve el proyecto, dice en la aplicación de hoy, las principales demandas, y se ven muchísimo en las cláusulas de negociación colectiva, que lo que más se pide es que aun cuando está el beneficio hasta los niños que cumplen los 2 años, sin embargo, siempre se pide, digamos, que esos 2 años, aun cuando se cumplan antes, se extienda ese beneficio hasta final de año, o sea, el año completo hasta diciembre. Es uno de los temas más solicitados en el marco de las negociaciones colectivas. Lo hago presente para efecto de poder señalar. Primero, alguna observación al proyecto. Esto es un proyecto que bien se presenta textualmente en mensaje como formando parte del sistema de protección social. Sin embargo, se le entrega la administración de esto a una sociedad anónima, ¿no es cierto?, a una AFSC, queríamos decir, ¿no es cierto? Creemos que como igualdad habría que ver, ¿no es cierto?, la alternativa de que esto se realice más bien del sistema público y no crear... Está bien determinado cuál va a ser su financiamiento. Respecto a la universalidad, el proyecto no cumple con lo señalado como el concepto universal, porque no es ni para todas las mujeres ni para todos los hijos. Excluye a los hijos de los hombres, también excluye a las mujeres que buscan trabajo y también a las funcionarias públicas. Condiciona además el pago al tipo jornada. Tiene 100% del pago del bono cuando hablamos de jornada completa o sobre 30 horas, ¿no es cierto? Y a los que están excluidos de jornada conforme al artículo 22. Respecto a los menores de 30 horas y más de 15, se le aplica 1/3 del beneficio y excluye a todas las trabajadoras, ¿no es cierto?, en este caso, que cumplen menos de 15 horas, no tienen beneficio, salvo se le aplica una fórmula de extensión de hora que puedan sumar varios empleadores que puedan sumar la hora que señalo que hoy día por dictámenes no hay distingos respecto a la jornada parcial. La jornada parcial se le aplica la salacuna sin distingo en esa materia. Respecto de las mujeres que tengan hijos menores, pero nuevamente la carga está respecto de la mujer trabajadora más. Se le establece un beneficio en un tope actual, digamos, de 5,14 UTM, que representa hoy día 245.000 pesos. No se explica muy bien cuál es la base del monto, ni tampoco el cálculo del aporte estatal de las 12 cuotas mensuales, que son 18.816 UTM anuales. No queda claro desde dónde el punto de referencia, de cómo se calcula eso, digamos, de dónde salió esa base para determinar que ese es el monto, digamos, señalar. Es importante además que tener claro que en materia laboral el derecho a la salacuna está muy vinculado al derecho a alimentar
a los hijos menores de 2 años, nada se señala el proyecto, deberíamos entender entonces que tampoco se modifica, puede ser que como estamos tocando solamente el 203 se queda todo igual, pero sería bueno dejarlo muy claro, porque recuerden que en los otros, el derecho alimentar, el traslado, esto es de cargo exclusivo del empleador, y aquí estamos sacando la exclusividad de cargo del empleador, por lo tanto habría que hacer mención específica a eso. Entonces, ¿qué ocurre con el derecho alimentar y el pago de traslado hoy de cargo del empleador? No estamos de acuerdo en la derogación del aporte del Estado, o sea, que se hace respecto al seguro de cesantía, que entendemos que es otra figura o institución que no debe porque está vinculada acá. Los fundamentos no son claros. Y lo que sí, que ha sido, ¿no es cierto?, el tema que ahora va a pasar a ver María Isabel Díaz, es la oferta limitada y cómo el Estado entonces se va a tener que hacer cargo de esta levantada, ¿no es cierto?, de cobertura tan relevante que se hace a partir de este proyecto, sin duda necesario y que es valorado en el marco de eliminar una discriminación evidente contra las mujeres. Ahí está, ok, perdón, seguía yo acá. Presidenta, va a seguir María Isabel Díaz. Sí, muchas gracias. Antes de que pase María Isabel, le vamos a dar permiso a la senadora Adriana Muñoz porque tiene un homenaje en la Cámara por la ley de filiación. Ella fue autora, son 20 años hoy día, así que yo también me sumo al homenaje. Creo que todas aquí, un tremendo avance. La vamos a extrañar, pero está justificada su ausencia. Y ahora sí continuamos, gracias. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, quiero saludar a todas las autoridades que estamos aquí en la mesa y también, por cierto, a los invitados. Y la verdad es que muy contenta de poder entrar en la conversación sobre este proyecto. Bueno, yo voy a seguir parte de la presentación que hizo Patricia y me voy a sumar a los antecedentes del contexto educativo. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Habría que pasar la próxima y la Patricia ya. Bueno, un poco de panorama, lo mismo que han entregado las dos instituciones anteriores, hay una escasa oferta pública y privada, tenemos 100.000 niños, si uno suma los que se han incorporado con Meta, estamos hablando a prácticamente 100.000 niños y con una proporción de un 18%, donde evidentemente hay distintos tipos de atenciones. Es un sistema educativo con una nueva institucionalidad, lo cual es bastante favorable, con nuevos marcos regulatorios y en proceso de certificación, que hemos visto también que ha sido un proceso que es lento, que es complejo, y que eso ha indicado que hay estándares tanto de infraestructura, personal, proyecto educativo, reglamento interno. Hoy día gran debate por ello, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con protocolos de seguridad, convivencia, etcétera. Está tramitándose hoy día la postergación de todos los estándares de la certificación del año 2022. Entonces compartimos absolutamente la necesidad de poder hacer un tipo de procedimiento que no postergue todos y que sea, por ejemplo, solamente la infraestructura. Tema, por cierto, que sucedió con las escuelas hoy día, las escuelas de Adobe en su minuto, que se les dio más tiempo para poder hacer la recuperación de ello. Hay una población proyectada de cerca de 500.000 niños y el financiamiento de la oferta pública es extremadamente complejo en la educación parvularia porque tiene muchas fórmulas y los mecanismos son complejos y hoy día entraría otro tipo de mecanismo donde se parte por transferencia de recursos, sin subvención, sin copago. O sea, si uno podría sacar la radiografía de la educación parvularia hace 30 años que mantiene resguardado esa condición. Y el valor de la mensualidad promedio de jardines infantiles particulares pagados está más o menos estructurada en 300.000 pesos, va variando según las regiones, hay un estudio bastante completo sobre eso. Paso a la siguiente. Y me voy a focalizar ahora en la oferta pública, que son los jardines infantiles vía transferencia de fondo. Quizás hay que aclarar de que el proyecto de ley está focalizado exclusivamente en utilizar la oferta de los jardines infantiles vía transferencia de fondos. No utiliza los jardines infantiles de Junji directamente, administración directa, ni de la Fundación Integra. Y eso está en el párrafo 2, artículo 6. Yo diría como a modo de aclaración porque a veces se ha hablado de que la oferta pública es completa y no lo es así, ¿no? Y ahí hay una pregunta que viene más adelante, ¿no? Los jardines BTF son financiados por Junji y administrados por municipios, servicios locales y de fundaciones sin fines de lucro. Es una gran gama, es distinto. Hay un 8% que son fundaciones y el resto son de municipios y hoy día empiezan a operar hoy día los servicios locales, ¿no? Entonces también entra en otro tipo de administración que eso es un mapa que pasa a ser también es más complejo. La oferta pública de estos jardines infantiles, una gran mayoría, o sea, la mayoría son jornadas completas, algunos con y sin extensión horaria. Y yo diría que hay bajo con
sin extensión horaria. Estoy hablando de extensión horaria y que haya atención hasta las 7 de la tarde, 7:30. Son pocos los jardines, eso requiere recursos adicionales y en su minuto recortaron esos recursos por situaciones naturalmente financieras. Y otro tema que me parece muy importante porque tiene que ver con que se visualiza una sobredimensión de ocupación de la oferta pública. Todos esos jardines infantiles, vía transferencia de fondo, al igual que los Home Ginteira, tienen que darle prioridad al 60% de los niños de los hogares que pertenezcan al 60%, perdón, más vulnerables, se repitió ahí, socioeconómicamente. Entonces ya hay una condición de decir, mire, esta oferta pública no hay que sobrevalorarla en el sentido de que van a haber muchos cupos, porque ya hay que predisponer de ellos para el 60%. Yo creo que además hemos visto que hay y ese es el sentido también de la nueva institucionalidad, es una oferta pública que presenta asimetrías de funcionamiento y por eso es importante tratar de lograr que los estándares se cumplan. Hay asimetrías que se fueron presentando también, incluso en las situaciones salariales de los propios trabajadores. El gobierno anterior hizo un importante avance en esa materia que quedó consignado en la ley de presupuesto, donde se buscó hacer un plan de homologación para cambiar esa asimetría y modificándola. Y naturalmente una oferta pública y también privada con grandes retos de equidad territorial, porque los tenemos naturalmente los jardines infantiles concentrados en ciertas áreas y no en todas las que se requieren. Sigamos en la siguiente, esa. Entonces, observaciones, hay una falta de oferta y eso es bien, bien importante. Que generaría exigencia y disposición de otros recursos públicos para responder a la demanda real y también potencial, porque aquí estamos hablando que hay bonos para las madres, hablamos también del tema de la alimentación, y ese dato me parece importante a propósito, volver a hablar de la oferta pública en el sentido de que hoy día la ocupación está al 90-95% aproximadamente. Lo segundo, hay unas exigencias de incremento de la oferta de calidad. Tenemos poca oferta. Y eso implicaría que al año 1, de acuerdo a la programación que está dándose el proyecto, dado por el informe financiero, se busca al año 1 tener 30.000 nuevos cupos. Si uno saca ejercicio de servilleta, uno diría, necesitamos 1.400 nuevas aulas, necesitamos 1.400 educadoras, necesitaríamos alrededor de 4.000 asistentes por la proporción adulto-niño y 400 nuevos jardines infantiles. Gracias. Otro tema tiene que ver con que se estaría creando un nuevo mecanismo de financiamiento que ingresa al sistema educativo, un sistema educativo que ha dado una respuesta a la necesidad de resguardar que los recursos públicos no tengan lucro ni copago. Entonces aquí vienen de otro lado, ¿no es cierto?, esos recursos, pero tensiona al sistema y vamos a ver por qué lo tensiona. El beneficio social, ya lo han dicho, no cubre valor promedio, lo que implicaría exigencias de copago, porque eso está claro, o sea, si hay un jardín infantil que cuesta 300.000 pesos, la familia que va a optar ese jardín tiene que pagar un copago, estamos hablando entre 50, 70.000 pesos, 100.000 pesos, dependiendo de dónde está. Y por lo tanto ahí se pierde un espíritu del proyecto, dice van a tener la libertad de elegir. La verdad es que no habría mucha libertad de elegir, dado que tendríamos una situación y estaría generando tipo de comportamiento de segregación, dado que las familias tenderían a usar los jardines infantiles y las salas cunas que pueden ser absolutamente gratuitas. Y lo otro, dentro del mismo proyecto, esto es bien interesante y yo creo que requiere doble análisis, es que hay disposiciones regulatorias que estarían tensionando a las instituciones públicas. Estamos hablando de flexibilidad horaria, estamos hablando de funcionamiento de 12 meses. Los jardines BTF hace por lo menos un año atrás se logró de que pudieran cerrar sus jardines en el mes de febrero. Y por lo tanto, ¿qué se va a hacer en esa situación? Eso requiere de recursos adicionales, ¿no? Y hay otro tipo de parámetros de asistencia que también no conversan con lo que hoy día se le está exigiendo a los jardines públicos, que es por sobre el 70% y aquí se habla del 50%. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Y por eso la presentación de igualdad está en este doble clic, que es necesario
dar una visión de coherencia, consistencia de lo que hoy día el sistema educativo está diciendo, lo que se aspira a la necesidad de que las mujeres se incorporen al mundo laboral, ¿no es cierto? Entonces ponemos ahí unas interrogantes, yo creo que eso es como que nos quedamos todos con tareas en esto, pero dice ahí, se considera en las estimaciones presupuestarias, no hay plan de inversión pública, hoy día se confirma nuevamente en la presentación del proyecto del 2019, no hay inversión, no hay, perdón, el proyecto. Movilización de alimentación, yo creo que eso lo hemos analizado, eso puede ser un efecto adverso en las pymes si tienen que pagar traslados, bonos de cuidado, factor de asignación por zona, etcétera. Estimaciones de la demanda real y tasa de uso, yo diría que nos metimos ahí a analizar lo que es el informe financiero, se hizo una estimación de los 245.000, ahí hay que hacer doble clic también, y la tasa de uso que se habla un 40%, que tampoco es un comportamiento de la OCDE que habría que estudiar. Se está focalizando en BTF, ahí hay una pregunta, ¿por qué razón solamente los vía transferencia de fondos? Lo segundo, estrategia de respuesta a la demanda, o sea, como no tenemos oferta, ¿qué estrategia vamos a tener para recibir a esos 30.000 nuevos niños que podrían ingresar al año 1? Antecedente de las estimaciones de la oferta real, entonces hay, bueno, lo que les comenté, hay una sobrevaloración de los cupos disponibles en las salas cunas públicas, porque no los habría. Y la articulación con otras iniciativas de política pública, sistema de guardadoras certificadas, eso también se mencionó, yo creo que eso hay que también mirarlo porque estaríamos hablando de categorías distintas de oferta. ¿Cómo se enfrentaría la discrepancia de la libertad de elegir, etcétera, lo que se mencionó anteriormente? En síntesis, nosotros decimos que esta es una propuesta que crea este beneficio, necesariamente tiene que hacer articulaciones con definiciones conceptuales profundas en esto, tanto del ámbito laboral y educativo, y eso es una política que tiene que tener una perspectiva integral, intersectorial, que mire el sistema en su conjunto, y yo creo que es la única forma que se va a poder superar todas aquellas complejidades que estamos viendo en el mundo político, jurídico y financiero. Si no conversan estos sectores, va a ser muy difícil hacerlo. Así que bienvenida a esta iniciativa y que hayamos podido participar de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solamente voy a especificar algo. A mí me parece que el artículo 6, el párrafo 2, no es que limita a los BTF, sino que especifica en el caso de los BTF cuál es la modalidad del financiamiento. Después al final le damos la palabra a la ministra, probablemente que... Pero me da la impresión, ¿ya? Nos pasó en otra presentación de Comunidad Mujer que también se había entendido mal algo y lo corrigieron, pero solamente para no quedarnos con eso, así como en el otro caso especifiqué que se trataba de otra iniciativa legislativa en el caso de los jardines. Le voy a dar la palabra a Acción Educar. Está el presidente Daniel Rodríguez. Perdón, me estoy saltando. Antes está la Junji de la Asociación de la Junta de Funcionarios de la Asociación Nacional de Jardines Infantiles. Está la presidenta nacional Silvia Silva. Le damos a dar la palabra y después terminamos con Acción Educar. Oye, y quiero agradecerle a todos que se han ajustado al tiempo porque eso nos va a permitir también tener un espacio después para preguntas. Silvia. Buenas tardes. Presidenta, muchas gracias por la invitación. A través de usted también saludamos al resto de los senadores que acompañan y también a los ministros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde Ajunji Nacional, hoy día particularmente queremos valorar que existen algunos elementos importantes que queremos destacar en este proyecto de ley, particularmente el que hoy día este proyecto de ley permite abrir un debate en materia de corresponsabilidad. Y que esto en el fondo también impacta en superar las brechas que tenemos en igualdad de género, particularmente en la inserción laboral de mujeres hoy día trabajadoras, acercando un poco al término o a finalizar con la discriminación que existe en la actual disposición de la ley del Código del Trabajo del 203. Eso particularmente hoy día nosotros queremos celebrar, pero nos preocupa y tenemos bastante aprensión, particularmente hoy día por la defensa de los niños y las niñas y el respeto por sus derechos. ¿A qué me refiero con esto?
Nosotros creemos que hoy día tenemos que seguir fortaleciendo políticas públicas en un enfoque de derecho, en igualdad, ya que hoy día este proyecto de ley para nosotros no contempla el ingreso y el acceso de todos los niños y las niñas de este país. Este proyecto de ley apunta particularmente a un aspecto laboral y nos preocupa enormemente hoy día retroceder en la inclusión educativa y profundizar desde la exclusión desde la edad más temprana. También creemos que el gobierno debe seguir fortaleciendo la educación estatal, que debe aumentar la cobertura actual que hoy día ofrece la Junji, manteniendo los estándares de calidad que hoy día ya tenemos también como institución. La participación del Ministerio de Educación, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, realmente en el aspecto laboral, no en el aspecto del cuidado integral. La señora María Isabel Díaz, también nos preocupa la sobrevaloración que existe hoy día, ese dato solamente con la intención de que nos hagamos una idea en términos referidos, se tienen que generar particularmente en los niveles de salas cuna. Buenas tardes, quisiera agregar, para representar en este minuto también a los trabajadores de la salud, porque ellos tienen turnos especiales que ameritan una necesidad de atención de sus hijos en jornadas especiales. Así que eso quería agregar desde el punto de los trabajadores que también pudieran ser incluidos como trabajadores públicos. Muchas gracias. Gracias a Eliana, ella es secretaria nacional, y entiendo que también acompañan a la presidenta Silvia, la tesorera nacional. Sí, nos acompaña todo el directorio de Ajunji Nacional. La primera directora, señora Yolanda Escobar. La segunda directora, Erika Tapia. El presidente de la región del Maule, señor Luis Oróstica. La presidenta de la región de Valparaíso, Biel Caraya. Se supone que venía. Y la socia de la región de la Araucanía, Patricia Aranea. ¿Están? Bueno, vamos a terminar la ronda de intervenciones con Acción Educar. Ahora sí le damos la palabra a Daniel Rodríguez, que entiendo está acompañada por Isidora. Chao. Chao. Gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los senadores, a la ministra, ministro. Al igual que todos los convidados a esta comisión, Acción Educar es un centro de estudios dedicado a temas de educación, y en esa área en la cual queremos tratar de hacer nuestro aporte a este proyecto de ley. Me gustaría dejar dos ideas importantes como resultado de la presentación. La primera es, quiero hacer ciertas distinciones que son importantes en términos de política pública respecto a educación y trabajo, y en un segundo punto quisiera hacer algunas recomendaciones específicas respecto al empalme de la normativa educacional con la normativa que aquí se está creando o se propone. Primero, una descripción del proyecto, un análisis rápido del proyecto permite identificar rápidamente que esto es un beneficio social. Se propone un beneficio social desde la perspectiva del empleo femenino. No voy a repetir datos que se han dicho varias veces, pero que muestran una persistente, sistemática y estructural discriminación contra la mujer, que se materializa en diferencias salariales, en diferencias de participación laboral, y que por lo tanto deben ser enfrentadas. Y una de las maneras de enfrentarlo es respecto a la discriminación que contiene el Código del Trabajo, que la verdad es que, dado como ha avanzado Chile en su normativa, no solo en educación, pero la educación es la que más conozco, se hace muy difícil de sostener, muy difícil éticamente de mantener, y por lo tanto es algo de lo que este proyecto se hace cargo. Es claro también de la lectura del proyecto que se trata de un beneficio a la madre trabajadora, que se materializa en una transferencia de recursos, en su mayoría privados, por lo menos así lo entendí yo, o en una parte importante privados,
que provienen de cotizaciones obligatorias de todos los trabajadores, que se administran en un fondo estable y que se sustenta, digamos, en ese método de financiamiento. Eso me permite hacer una distinción fundamental, digamos. Obviamente uno mira las cosas desde su experticia, entre comillas, entonces se me hace muy fácil hacer esta distinción entre una subvención educacional, que es lo que tenemos en la educación básica, por ejemplo, y media, y el beneficio social que Leo se plantea en este proyecto. La subvención, si partimos de la Constitución política, la subvención se plantea como una respuesta al derecho a la educación. Y por lo tanto es un derecho del estudiante. El estudiante es el que tiene ese derecho y por eso el establecimiento, el sostenedor impetra la subvención, la roga, digamos, pero la toma desde su deber de cumplir un derecho del estudiante. Aquí se habla de un beneficio, en el fondo es un beneficio a la mujer trabajadora, y el texto es claro al decir que el niño es causante del beneficio. No es en el caso de la subvención educacional, en el que el niño no es el causante del beneficio, sino que es el titular del derecho. Aquí el titular del derecho es la mujer y el causante del beneficio es el niño. Ahí veo una distinción estructural que nos permite desde la parte como constitucional, yo no soy abogado, pero he aprendido que esto es importante. La subvención viene desde el derecho a la educación, mientras que el beneficio que se plantea acá viene desde el derecho que tiene el Estado para establecer cotizaciones para generar derechos sociales, que es lo mismo que ocurre con la previsión. Entonces, quisiera instalar muy claramente que desde nuestra visión el proyecto no establece una subvención educacional, pero asimismo contribuye, o sea, involucra al sistema educativo. Estamos entonces aquí en un doble escalón. Ahí quizás difiere un poco de las presentaciones anteriores, en que yo veo que estamos en un área entre dos, digamos, sectores que obviamente tienen que conversar, eso evidentemente es así, pero lo veo más del lado de trabajo que el del lado de educación en términos de lo fundamental, de lo más profundo de cómo se plantea, más que de la parte práctica. ¿Cuáles son los alcances de esta distinción que he estado tratando de argumentar? Obviamente no implica partir de cero. No es que esto, digamos, como uno pudiera decir, bueno, entonces toda la normativa educacional se omite, no existe, partimos desde un mundo paralelo. No. Está muy claro en el proyecto de ley que los centros que van a poder recibir este beneficio tienen que atenerse a la normativa educacional que tenemos para la educación parvularia y a sus estándares de calidad. Primero, a la fiscalización de la Intendencia de Educación Parvularia, a las leyes, digamos, tanto a lo que se estableció en la Subsecretaría de Educación Parvularia como en la Ley de Autorización, ambas de la Presidenta Bachelet, que establecen un estándar de calidad que siempre dicen, me da risa porque son las mismas personas que participaron de ese gobierno, digamos, que es mínimo, que es poco, que es un desde, pero es tan desde que ni siquiera los jardines lo van a lograr en la fecha. O sea, no me parece que sea un estándar bajo de calidad para nuestro contexto. Yo creo que es un estándar exigente de calidad. Y está establecido, está por ley, se está implementando. Obviamente el tema de la infraestructura es difícil. Me interesó mucho la propuesta de diferir la entrada de distintos ámbitos de la autorización, pero efectivamente se trata de las leyes vigentes son exigentes en términos de calidad y esas leyes van a aplicar a los centros que puedan que vayan a recibir este beneficio. Además hay una intendencia de educación parvularia, eso es interesante porque la Superintendencia de Educación Escolar fiscaliza distintos tipos de colegios, pero no tiene áreas específicas para cada tipo de colegio, sí lo tiene para la educación parvularia esta intendencia. Entonces, además tenemos una estructura fiscalizadora que es especialista, entre comillas, en esta área y eso se está implementando y creo que funciona bien. Uno ve la ley de autorización y se queda bastante tranquilo de la exigencia que se hace. Tenemos además una ley más antigua, del primer periodo del presidente Piñera, el sistema de aseguramiento de la calidad, que uno nos explica mucho por qué se ha retrasado su implementación en educación parvularia. Hay algunas luces de por qué esto sería, pero no es materia de ahora, pero la normativa, la institucionalidad para el aseguramiento de la calidad de los centros de educación parvularia, tanto los que van a poder recibir este beneficio como los que no,
existe. Y son tantos privados como públicos. Y bastante no es comparable, es exactamente la misma. La exigencia va a ser la misma. El Ministerio está hoy día trabajando en los estándares, que es el paso 2 del trabajo curricular que realizó la Subsecretaría de Educación Parvularia en la administración anterior. Hay una continuidad interesante. Y además, el sistema Junji Integra mantiene su estatus de privilegio respecto al resto del sistema. Aquí estamos enfrentando el problema de financiamiento, por lo menos uno de los beneficiarios, o sea, de las instituciones que podrían recibir este beneficio, son los jardines BTF, históricamente discriminados, subfinanciados, fiscalizados históricamente por un proveedor que le competía. O sea, era realmente una estructura impresentable en términos institucionales. Por suerte eso se arregló en el gobierno anterior, pero los privilegios de Junji Integra se mantienen. No entran en esta lógica y por lo tanto creo que estamos concentrando el esfuerzo en donde hace más falta. Y ahí algo que yo no pretendía hablar, pero es importante señalarlo: la continuidad a los niveles medios no está en este proyecto, pero ya es bastante claro que el Ejecutivo está pronto, no sabemos cuánto, pronto a presentar un proyecto de subvención educacional específicamente para los niveles medios. Entonces, claramente la discusión de la continuidad de esto va a venir en ese proyecto, que sí es relevante que pase a esta comisión, resorte del Senado, pero está claro que la continuidad del Ejecutivo está preocupado y lo está trabajando, pero lo está trabajando desde educación y desde una perspectiva de la subvención educacional, que no es lo mismo que un beneficio que se origina en cotizaciones. ¿Qué sí implica la distinción? Que la universalidad no aplica a los niños, sino a los trabajadores. Eso nos permite, digamos, despejar un poco las variables de cómo evaluamos este proyecto. El origen privado de los recursos o el hecho que viene de los trabajadores directamente como una cotización no constituye, a nuestra manera de ver, un aporte regular del Estado. Por lo tanto, el aporte de los padres y la provisión con fines de lucro debieran ser permitidos o no debieran, digamos, estar de plano descartados si este proyecto se aprueba. A mí me parece razonable y juicioso que eso se mantenga, dado que sabemos que la competencia, no lo entendamos como competencia en términos educacionales, pero la alternativa, Junji Integra, reciben por estudiante un monto muy considerable, muy superior, incluso a esta subvención, a este beneficio que ya es alto. Y por lo tanto, no se justifica, tengo unos cálculos, los podemos compartir, no se justifica que, al igual que pasaba con los BTF, se les obligue a una condición de subfinanciamiento permanente. Y por lo tanto, el copago me parece razonable. Respecto a los fines de lucro, evidentemente es una discusión 100% ideológica, pero me parece que si buscamos generar cobertura, esto puede ser una alternativa interesante. Y más que eso, me parece que si es que los prohibimos de plano, asumiendo que la normativa que aplica para la ley de subvenciones también aplicaría para este beneficio, tendríamos un problema de oferta gravísimo, que no sé cómo se podría solucionar, porque muchos proveedores hoy día que trabajan, digamos, de manera muy integrada y muy coordinada con las empresas, en virtud del 203, tendrían que salir del sistema. Y saldrían del sistema porque básicamente no tienen los pocos incentivos que quizás habrían existido de mantenerse en el sistema para los particulares subvencionados que fueron obligados a convertirse sin fines de lucro, aquí no existen. Y por lo tanto podríamos ver una caída en la oferta. Me parece que al mismo tiempo el carácter solidario del beneficio hace poco comprensible el ajuste por jornada. Entiendo que ahí hay una cosa que no logré entender en términos del proyecto, si es que es un beneficio de la mujer que trabaja, si trabaja menos tiempo puede deberse a muchas razones más allá de su voluntad, y por lo tanto no entiendo que se haga una diferencia ahí. El beneficio debería ser completo incluso por las mujeres que trabajan en media jornada. El hecho de que no sea una subvención permite mayor flexibilidad y adaptabilidad en las condiciones en que se entrega el servicio, el currículum, la carrera docente. Hablar de currículum en sala cuna me parece también que estamos forzando el concepto, en realidad, porque lo veo más bien en términos de desarrollo, más que aprendizaje. Y ahí hay una cosa que se puede conversar. Y creo también que hay una parte específica del proyecto en que a los jardines BTF se les descontaría este aporte del aporte que ya reciben, dado que no tienen
pero como no tienen copago, considero que debiera mantenerse los dos aportes si es posible, digamos. Puesto que el proyecto de niveles medios no tiene sala cuna. No sé si me equivoqué, ¿estoy bien? Porque escucho bla, bla, bla y me asusté. Sí. Para entender bien, porque en el fondo No se entendió, perdón, senador. recibe los 245 por concepto del niño. Correcto, por el beneficio. Y la idea es no descontarle la subvención que se le entrega por ese niño. Correcto. Pero si esos jardines se les aplicara, esos jardines son sin fines de lucro, son sin copago, y por lo tanto no se entiende que si se le está dando un beneficio adicional se le quite el que tiene, porque igual está en un nivel de financiamiento por niño inferior a Junji Integra. Entonces, el financiamiento para Junji es como 190 por niño, más o menos, la subvención. Más o menos, o sea, una cifra. ¿Ah? Cerca de 200. Vamos cerca de 200, alrededor de... Sí, pero son no, son como 160. Yo había escuchado 190. Bueno, vamos a pedir ese dato. Y en el caso del BTF es menor que la subvención para la Junji, eso sí, en relación. No, solo porque lo que recibe la Junji por niño es menor que lo que está contemplando este proyecto. Eso en términos de relación lo podemos decir con certeza. Pero aquí no estamos contando infraestructura, inversiones iniciales, flujo nomás, y obviamente, porque si tú tienes el terreno regalado por el Estado y toda la subvención estatal, no, obviamente el cálculo por alumno tiene que incluir todas las formas de subvención estatal. Por eso Junji recibe mucha más plata que los jardines BTF. Eso es evidente, cosa de ver los jardines, que son preciosos de hecho, María Isabel, pero efectivamente no es comparable un BTF con esa plata. O sea, eso habría que ser ciego. Finalmente, las recomendaciones, el empalme con la normativa educacional actual y futura. Futura me refiero específicamente a la subvención a los niveles medios. Creo que es importante distinguir en la norma que esto no se va a considerar un aporte regular del Estado, porque el señor Contralor podría opinar distinto, y si es que eso no es así, es importante ordenarlo, porque la confusión no ayuda. A mi modo de ver, según el espíritu del proyecto y el mensaje, no constituye un aporte regular del Estado. Creo que la fiscalización de los establecimientos educacionales, en el fondo la institucionalidad que va a llegar al jardín infantil o al centro que reciba esto, no puede ser la Superintendencia de Pensiones. Tenemos una institucionalidad específica para ello y ahí hay que separar muy bien. Ahí me alineo un poco con lo que dijo el IGUCAR y también 2020 respecto a que para evitar mayor carga burocrática, para evitar mayor confusión, traslado institucional, la institución que llega ahí y que provee los datos también, en el caso de la información, tiene que ser nuestra Intendencia de Educación Parvularia, que está diseñada específicamente. La super de pensiones ojalá pueda tener ahí su visión, pero no participar en la relación con los establecimientos educacionales. Y por lo tanto, en esa misma línea, como va a ser más específico en qué me refiero, los establecimientos no pueden rendir asistencia diaria a la Superintendencia de Pensiones. Es algo que es demasiado fuerte. O sea, el sistema escolar lleva 30 años perfeccionando el SIGE para lograr tener indexado a cada niño para la entrega de la subvención, y eso que se paga, digamos, por trimestre móvil, aquí estamos hablando de algo diario, es realmente irrealizable. Hay que buscar ahí alguna alternativa con el Ministerio de Educación, con la Intendencia de Educación Parvularia, para un mejor flujo de información para la otorgación del beneficio. Y aquí no estoy tan seguro de esta frase, así que si está mal, me pueden pegar. Tengo entendido que con la modificación... Vamos a discutir nomás, paz. No, si no usted será ahora afuera. Si es que modifican el 203, no queda... A ver, perdón, de nuevo. La autorización de educación parvularia de la presidenta Bachelet considera que ciertos requisitos del sostenedor no son aplicables a las salas cuna anexas al lugar del trabajo. Y eso es muy sabio porque es muy práctico y muy flexible. Aquí, al modificarse el 203, todo ese texto como que no está. Entonces, yo podría llegar, si eso no está, yo llego como intendencia y le digo, tú tienes que tener giro único. No, pero es que esto es parte de la empresa. No puede ser sostenedor de jardín. Y otras limitaciones, y la restricción de arriendo. Evidentemente, se entiende que la restricción de arriendo y el giro único son por temas de lucro, pero la misma autorización hizo esa excepción entendiendo que rigidizaba demasiado la provisión y ojalá esa referencia pudiera mantenerse en la modificación del 203. Creo que no le van a pegar porque todos aquí han asentido, todos están de acuerdo, así que se agradece el aporte. Muchas gracias, senadora. Muy bien.
Salió ileso. Oye, yo quiero partir agradeciendo las presentaciones porque además han sido acotadas, han ido a los temas que justamente necesitábamos que nos ilustren del proyecto. Voy a darle la palabra a mis colegas a ver si tienen consultas. Senadora Lamán, senador. Me gustaría, Presidenta, junto con agradecer todas las exposiciones que, como usted dice, han sido muy completas y muy al hueso. Tenemos poco tiempo, ¿no? Escuchar quizás una reacción del Ejecutivo frente a todo lo que se ha planteado. Sí. Senador Letelier, usted tiene... Voy a recoger primero las consultas y después le voy a dar la ronda completa. Yo pido disculpas que no haya podido estar en toda la presentación. Estamos con la ley de presupuesto. Y usted, presidente de la Comisión de Hacienda. Mi única duda que haría al último expositor, a Daniel, perdón. Aporte regular del Estado. Me parece una afirmación ideológica tremenda en la fuente del recurso. Pero entiendo que el presupuesto está armado tal de que una parte es este aporte que viene tiene diferentes fuentes de financiamiento. Y hay una parte que es aporte permanente del Estado. Entonces, esta separación me parece un poco forzada para tu argumento. Solamente lo quiero decir, porque aquí va a haber financiamiento permanente del Estado también. Y yo entiendo que la seguridad social, que es el concepto donde yo radicaría este debate, está al mismo nivel que el derecho a la educación. Y por ende, para mí se diluye su argumento, pero es una discusión... Sí. No es práctico, pero quiero decir, creo que se diluye tu argumento. Yo le voy a dar la palabra primero al Ejecutivo para que pueda hacerse cargo de algunos temas que fueron anotando, pero tengo varias preguntas. Una, anoté a propósito de la presentación de Joaquín en el Elige Educar. Si quieres, te puedes acercar ahí una cita. El tema de por qué la gente, o sea, más bien los papás, las familias deciden llevar o no a sus hijos a la sala cuna, porque por algo están hasta los 2 años, por algo tenemos, esto tiene que ver con la historia de nuestra legislación laboral, o sea, hoy día recordamos una presentación en la mañana que estuvimos con el ministro a propósito de un estudio de comunidad mujer, cómo surge este beneficio, claramente tiene que ver con eso, pero la etapa de 0 a 2 años es distinta también para una familia respecto del cuidado a lo que pasa más grande, de los 2 años y más. Entonces... ahí diera la impresión de que de las presentaciones, y más de una lo plantearon, que tiene que ver con la calidad de la sala cuna. Yo tiendo a pensar, y aquí tiene que ver con mi experiencia personal también, que tiene que ver más con la realidad del niño y de la familia, no necesariamente con la calidad de la sala cuna, que es distinto a la opción que tomamos los padres cuando son más grandes. Yo creo que es como bien importante poner eso aquí, porque cuáles son algo que vamos a tener que discutir en particular, es cuáles son los incentivos acá. ¿Tiene que ver con la calidad o más bien lo que queremos privilegiar es la cercanía al lugar del trabajo, la cercanía a la casa, como aspectos prácticos que tienen que ver con el cuidado? A la Asociación Gremial de Jardines Particulares, ahí me gustaría preguntarle a la presidenta, que puede sentarse acá si quiere para contestar, si están de acuerdo con el monto, o sea, está el estudio, pero... Acá una de las preocupaciones que tenemos y que tiene que ver con un ámbito más que ideológico en términos de lucro, yo lo veo como economista, o sea, de incentivo. Si nosotros decimos que hay 245.000 pesos, yo no creo que haya una sala cuna que cobre menos de 245.000 pesos y probablemente hoy día sí las hay. Entonces, después lo que me gustaría preguntarles a ustedes cómo ven eso, o sea... Nuestra preocupación, y lo digo en plural porque lo hemos conversado con varios senadores, es que a partir de este monto, que es de este beneficio, los 245.000 pesos, se eleven los montos, los costos. Y parte de lo que vamos a tener que ver, y ahí tengo otra pregunta, es cómo nosotros abordamos el tema del copago, que la preocupación la compartimos, y en eso me gustaría preguntarle a los quienes plantearon la aprehensión, en el caso de Educación 2020, ¿qué propuesta ven ustedes? Nosotros tenemos la experiencia de lo que se hizo en educación superior. Yo entiendo que acá también se está garantizando servicios, si bien no lo financia el Estado directamente, pero es similar. Eso requiere ciertos requisitos de calidad, pero también podrían establecerse ciertos requisitos respecto del costo del servicio. Me gustaría que quienes se refirieron a esta posibilidad que todos valoramos de tener
dar espacio para que puedan cumplirse con los requisitos de calidad, ¿no es cierto? Sobre todo la infraestructura, entiendo que es lo más complejo, pero tengo la duda porque no manejo el detalle de lo que se pide en los otros aspectos, los aspectos técnicos, porque plantean que se cumplan el próximo año. ¿Es posible pedir que se cumplan? O sea, sin entrar al detalle, lo podemos ver después, pero yo creo que nosotros entendemos que aquí tenemos que garantizar criterios de calidad, pero también nos interesa que esto empiece progresivamente a funcionar. Entonces, el desafío que tenemos es cómo hacemos la transición. Yo creo que ahí, y no sé si es solamente infraestructura, esa es mi pregunta. Y yo creo que es importante clarificar, ministra, el tema de la Junji. Probablemente vamos a tener que invitar a alguien de educación también que nos señale eso. Hoy día, y yo lo he contado varias veces, lo vuelvo a repetir, la experiencia que yo he visto es que niños que iban a la Junji, a propósito de lo que ha normado la Contraloría por esta ley, dejaron de recibir a hijos de mujeres que estaban en empresas de más de 20 trabajadoras. Eso significó una pérdida para la Junji en términos de... y para las familias muchas veces también, porque tuvieron que buscar un jardín alternativo. Hoy día este proyecto permitiría que esos niños vuelvan al jardín de la Junji donde estaban, ¿ya? Pero creo que queda una interrogante grande respecto de cuál es la capacidad que existe efectivamente, si existe la lista de espera o van a existir cupos para otras familias. Y cuál es el plan que existe de inversión para los jardines Junji o que se está pensando en la modalidad BTF. Eso, y vamos a partir con la ministra y ministro, no sé, para la intervención del Ejecutivo y después hacemos una ronda corta con todos. Sí, muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio saludo a los centros de estudio, las organizaciones, los sindicatos, los gremios que nos acompañan y saludo también a los senadores que están presentes. Muy buenas las presentaciones, muy importante para nosotros también como gobierno escuchar todas las exposiciones y el análisis en detalle que se hace el proyecto de ley. La verdad es que no es posible responder a cada una de las observaciones, son muchas, son de variada naturaleza. Y es muy importante también tener presente que este es un proyecto de ley que va a ir luego a su discusión a la Comisión de Educación y por lo tanto, y porque es un proyecto de ley que nos gustaría muchísimo que tuviera también un debate lo más fluido posible. Creo que es bien importante tener presente que la Comisión de Educación tiene que responder a muchas de las observaciones que se han hecho hoy día, porque es la comisión donde probablemente va a concurrir la autoridad de Mineduc con sus equipos técnicos también, ¿verdad? Que son los que tienen las respuestas que nosotros desde el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género tenemos contenido, pero no el suficiente. Lo mismo desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo. Muy importante y como marco general, lo hemos planteado en cada una de las sesiones de la Comisión, este es un proyecto de ley que plantea una modificación, que propone una modificación al Código del Trabajo. Es una modificación, ¿verdad? Es un proyecto de ley, una reforma laboral. Básicamente que tiene dos grandes objetivos. Uno es remontar una discriminación laboral arbitraria que afecta a las trabajadoras desde hace aproximadamente un siglo, 100 años, que tuvo un origen probablemente positivo, que tuvo una inspiración positiva, pero que a la larga se ha convertido en una tranca, literalmente en una tranca para las oportunidades laborales de miles de mujeres, de miles de trabajadoras. Y en segundo lugar, el segundo objetivo es bajar una barrera que ha sido también un muro de contención para que muchos empleadores, la mayoría de los empleadores, lo expuso aquí la ex subsecretaria Patricia Silva, ¿verdad? Con mucha claridad, ¿verdad? Expuso el muro de contención en el que se ha convertido el artículo 203 para que las empresas contraten a la trabajadora número 20, sea de la edad que sea, porque la trabajadora puede tener, ¿verdad? Puede estar en una edad bastante ya lejos de la edad de fertilidad, pero sin embargo se convierte en el número de trabajadora que impide, o sea, que obliga al empleador, a la empleadora, la obliga a pagar la sala cuna. Por lo tanto, eso creo que es bien importante que al menos en la Comisión de Trabajo del Senado lo tengamos siempre en cuenta. Este es un proyecto de ley que propone una modificación al Código del Trabajo y es, por tanto, una reforma laboral. Y en segundo lugar, y también como referencia, y esto ya desde la perspectiva del Ministerio de la Mujer, como ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, si nosotros
para hacer esta modificación podemos esperar, lo digo con mucha responsabilidad y respeto, 100 años más, ¿ah? Y entonces nunca vamos a tener la posibilidad de derribar ese muro de contención, esa muralla, para que la inmensa mayoría de las mujeres que aspiran a incorporarse a la fuerza laboral, ya sea como emprendedoras o como dependientes, ¿verdad?, puedan hacerlo. Hay un informe que se ha publicado en los últimos días que dice que de continuar las cosas tal como están, en muchos aspectos de nuestra regulación, el país tomaría 80 años en remontar las brechas, tanto de incorporación al mundo del trabajo como las brechas salariales que enfrentamos hoy día entre mujeres y hombres. Así que esos son dos elementos bien importantes, Presidenta, de tener en consideración, al menos mientras el proyecto permanezca en esta comisión. Sin perjuicio de eso, algunas consideraciones respecto especialmente en los temas de educación, en materia de calidad y sin perjuicio de todas las respuestas que debe dar la autoridad del Ministerio de Educación en la comisión respectiva. En materia de calidad, tenemos que tener presente que los estándares de calidad son los estándares que establece hoy día la legislación, que es el reglamento del Mineduc. Esta no es cualquier sala cuna, es la sala cuna que se autoriza hoy día y además con los tiempos establecidos para la debida acreditación. Esto no es, y lo digo especialmente para las personas que nos puedan estar mirando hoy día a través del canal del Senado, esto no es la posibilidad para que cualquier persona abra una guardería infantil, una sala cuna en el garage de su casa, ¿verdad? Y se le abra la posibilidad de tener un negocio. No es eso, no tenemos nada en contra de la posibilidad de que la gente pueda rentabilizar con esto, pero esto no es sala cuna para el garage de la casa, esto es la sala cuna como se reglamenta hoy día, como la reglamenta hoy día el Estado de Chile, con las reglamentaciones tanto educacionales, sanitarias, como también, y muy importante decirlo, respecto de las personas que trabajan en esa sala cuna, sea como educadores, sea como auxiliares, sea como personal de respaldo a las labores que allí se cumplen. Respecto de la cobertura, hay una zona gris en materia de cobertura hoy día, porque hoy día, y el Mineduc trabaja en eso, nosotros lo hemos estado trabajando con la subsecretaria, con los equipos del Ministerio de Educación, hoy día hay una lista de espera que está cruzada, porque hay niños y niñas que están en la lista de espera de la Junge y en la lista de espera de Integra, esa es la verdad, de manera tal que no tenemos hoy día, lo digo con mucha responsabilidad, un número único de niños que están esperando la posibilidad de tener una matrícula por región. Yo no dudo de la veracidad del dato que ha dado aquí la dirigente respecto de los niños que están esperando por sala cuna en Tarapacá, pero puede ser el caso aislado de esa región. Puede que en otras regiones haya a lo mejor más oferta de matrículas de sala cuna en el sistema público que demanda de niños y niñas por una sala cuna, pero tenemos una zona gris que estamos resolviendo. Pero sí hay algo bien importante que es la tasa de uso del derecho de los niños, de los hijos de las trabajadoras a sala cuna, que en los países de la OCDE es de promedio 40% y que en Chile es de un 19%. O sea, el 19% de los hijos de trabajadoras que hoy día tienen derecho a sala cuna van a la sala cuna, 19%. Nosotros habíamos calculado originalmente cuando estábamos formulando este proyecto, o sea, de 100 niños que tienen derecho a sala cuna porque su padre o su mamá tiene derecho como trabajador, de 100 niños, 19 hacen efectivo ese derecho, ese beneficio. Nosotros habíamos calculado con el ministro Monker que íbamos a alcanzar aproximadamente en 3 o 4 años una tasa de 40%, porque además eso, y probablemente los centros de estudio que trabajan en educación lo saben, eso requiere también un cambio cultural. Tiene que haber un cambio cultural en el país para que los papás, las familias, ¿verdad?, decidan dar ese salto de llevar son guaguitas chicas, menores de 2 años, a la sala cuna. Y nosotros por responsabilidad, la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, nos exigió que ese salto lo acortáramos a la mitad y pensáramos que entre 1 año y medio y 2 años el país pudiera alcanzar una tasa de uso de este derecho de 40%, lo que es, por cierto, y es importante tenerlo en consideración, poco probable, pasar de un 19% a un 40%, de manera tal que
respecto de la cobertura y de la relación entre oferta, demanda, o sea, que hubiera alguna dificultad, creo que es bien importante tenerlo en consideración. Respecto a las trayectorias educativas, está, por cierto, el trabajo que está, esto conversa muy estrechamente con el trabajo que está haciendo la ministra de Educación en el proyecto de ley de aumento de subvenciones, que tiene justamente como propósito que no haya una interrupción desde el paso de la sala cuna de 2 años hasta para el siguiente proceso educativo, que es de 2 años, de 2 a 3 años, luego de 3 a 4 años. Y eso es bien importante, que pueda también tener un camino rápido. Lo mismo respecto de los incentivos para la matrícula, la mantención y la titulación de alumnos en carreras de educación parvularia, mujeres y hombres, como educadores de parvulario. Me pareció muy preocupante la información que se mostró aquí respecto de la caída, porque también muestra un desinterés en carreras por la educación, y eso no es bueno para el país, porque es justamente lo que hemos estado en los últimos 10 años hablando de educación y hablando de la calidad de la educación, y para eso necesitamos también formar personas en la educación superior. Respecto a la educación universal de la sala cuna, ya pasándonos al plano educacional, por supuesto, eso es un objetivo del país, pero también es importante considerar que si no hubiéramos presentado este proyecto, no tuviéramos una reforma a la sala cuna desde el punto de vista laboral, tampoco estaríamos hablando de la cobertura universal de sala cuna. O sea, este es un paso importante en esta materia, no el único, no el último, por supuesto, no exclusivamente pero es un paso importante en esta materia, y por supuesto tenemos que ponernos metas y plazos. Estoy segura que la ministra de Educación trabaja en eso, así como alguna vez en el país nos pusimos plazos también para la alfabetización del país, después plazos para la educación escolar, plazos para la educación media. Respecto al financiamiento, y con esto voy acortando para que también pueda el ministro explicar lo que tiene que explicar. Los valores del mercado, lo único que contamos en el país para poder hacer una dimensión de los valores del mercado, lo digo con mucha claridad, son algunas notas que han aparecido en los medios de comunicación y un estudio de una consultora que no fue publicado, que no lo tenemos. Apareció el extracto en un medio de comunicación, y luego ese estudio no está disponible para poder nosotros estudiarlo, mirarlo bien. Lo que nosotros sabemos es que el monto que se está proponiendo en el proyecto es el monto también de inspiración del monto que se entrega en los países promedio, los países de la OCDE, que es de aproximadamente entre 248.000 y 250.000 pesos. En cuanto al llamado, entre comillas, copago. Y es bien importante también que todas las experiencias que nosotros hemos revisado en esta comisión y en el transcurso de la formulación del proyecto, y también en todas las comisiones que han estudiado este tema en los últimos años, en las universidades, en la Comisión de Productividad, en fin, todas las comisiones, digamos, público-privadas que han hablado sobre este tema, han planteado que las mejores experiencias en el mundo han sido tripartitas. Es decir, una parte del financiamiento lo pone el Estado, otra parte la pone el empleador y otra parte la pone el trabajador. Incluso se ha hablado, y lo vimos aquí hace un par de sesiones anteriores, de experiencias bipartitas, o sea, pone el empleador una parte y lo pone el trabajador la otra parte. Este tiene planteado una fórmula que es tripartita. Tres personas, 3 entes ponen una parte del financiamiento. Y no puede ser, yo no lo llamaría copago, Presidenta, puesto que esto no es homologable a la subvención escolar. La subvención escolar es completamente de origen fiscal. Esto no es de origen fiscal. Este es un fondo de financiamiento que se construye a partir de una parte de la cotización que la pone básicamente el empleador. Y otra parte, ¿verdad? Y el copago, si es que se llamara copago, vendría a ser, ¿verdad?, voluntario voluntario y por cuenta, ¿verdad?, del trabajador. Y otra parte la pone el
el Estado. De manera que el proyecto lo que hace es seguir una línea de experiencias que han sido probadas en otros países. Se hizo una exposición muy completa acá en la Biblioteca del Congreso hace un par de comisiones. Me parece muy importante que se compartan esas experiencias porque son experiencias que han tenido resultados. Por otra parte, lo mismo, experiencia respecto a los cuidadores. No es nuestro interés, no tiene nada que ver con el proyecto de ley que estamos promoviendo aquí, pero aprovecho de decirlo, la experiencia de los cuidadores certificados en el mundo ha sido muy beneficiosa. Los países más desarrollados lo han implementado en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, que es donde ha tenido mejores resultados. Y es lo mismo que se hace hoy día de manera informal, que lo hacen las abuelas, los abuelos, los padres, los tíos, los vecinos, pero solo que nosotros en el evento que el país pudiera dar un salto en esa materia sería de manera mucho más regulado. No quisiera quitarle más tiempo al ministro, Presidenta, eso es lo que puedo conversar. Gracias. Ministro, ¿algo que agregar? No, muy breve. Aclarar algunos puntos que pueden haber quedado a lo mejor incomprendidos en las exposiciones anteriores. Aquí no se está incorporando a los funcionarios públicos en este fondo, porque le estamos reconociendo todos los derechos que hoy día tienen, que son mejores que el fondo, definitivamente. Y estos están, no solo porque mantenemos vigente el artículo 203 para efectos de los funcionarios públicos, sino que además, porque en esto la Dirección del Trabajo ha emitido sendos dictámenes, el último 6381, yo les sugiero que lo revisen, donde explícitamente ha establecido a todos los funcionarios públicos, y esto ya es un tema de poca discusión, que tienen este derecho independiente si el servicio tiene más de 20 o menos trabajadores, y en la práctica esto funciona incluso por sobre el tope que se establece. Entonces, si nosotros quisiéramos incorporarlo, le estaríamos haciendo un daño a los funcionarios públicos, definitivamente respecto a lo que hoy día tienen como derecho adquirido. Rapidísimamente, Presidenta, respecto al derecho a hacer uso de este beneficio en circunstancias que tengan un contrato de jornada parcial. Yo recojo la opinión que nos entregó la semana pasada Cristóbal Uneus y probablemente deberíamos simplificar los cortes, pero aclarar solamente un punto. Hoy día el Código del Trabajo, el artículo 213, establece derechos a la vacuna mientras el trabajador esté desempeñando su servicio. Es decir, si una empresa hoy día contrata a una persona para trabajar solo los lunes y los martes, la salacuna se la provee por los lunes y los martes. Eso es lo que establece la ley vigente. No lo establece por todo el mes y por todos los días que no trabaja. Eso es la ley vigente. Puede gustarnos o no gustarnos. En tercer lugar, respecto al aporte del Estado al seguro de cesantía, la verdad que el financiamiento de este fondo, me refiero al fondo Salacuna, el Estado tiene una parte importante. Primero, por la vía de complementar los pagos de los beneficios cuando estos no alcancen, especialmente los primeros años, por la propia cotización, y el aporte que el Estado, por ley vigente hoy día, le hace una vez al año en 12 cuotas de 225.000 UTM al Fondo de Seguro de Cesantía, créanme que es casi un deber moral redireccionarlo, porque si hay un fondo que está sobreestoqueado y que se requiere con urgencia aumentar los beneficios, no por lo que el Estado le aporta, sino que por lo que acumula por las cotizaciones de los trabajadores, es el seguro de cesantía, y en consecuencia es un uso infinitamente mejor para fomentar el empleo y para evitar la cesantía que esos fondos, que insisto, representan menos del 0,3%, si no me equivoco, del monto acumulado en el seguro, vayan a este fondo de seguro de cesantía. No estamos tocando el flujo, ni siquiera el stock permanente respecto al seguro de cesantía. Este es el aporte que está establecido por ley, que es un aporte al año que se hace en 12 cuotas, que son 225.000 UTM. En cuarto lugar, ya se ha dicho respecto al copago, solamente aclarar un punto, que una de las exposiciones dijo que no podemos volver al sistema de copago en el sistema de Salacuna. Hoy día el 100% es privado. Digamos las cosas como son. Hoy día no hablamos de copago. Hoy día la discriminación se produce porque dependiendo de la empresa en que yo estoy, me van a pagar una salacuna buena, mala o no tan buena. O sea, no estamos volviendo al sistema de copago. Hoy día es 100% privado por el artículo 203. Y aún así,
y esto es un dato que quería dar como cifra, de las 13.800 niños que tienen derecho a Salacuna por el artículo 203, 7.700 van a jardines Junji Integra. Probablemente porque el jardín que les queda más cómodo, más cerca o de la casa o del trabajo, es Junji Integra, y pudiendo ir probablemente a un jardín con convenio de la empresa, van a Junji Integra. O porque es mejor, definitivamente, como ocurre muchas veces, si se ve fácilmente. Quinto, y termino rápidamente, los derechos adquiridos en el artículo 6º transitorio, que también es explícito, les sugiero que lo vean, se respetan todos los derechos adquiridos. Si hay un contrato individual, si hay un contrato colectivo con los trabajadores o con las trabajadoras que otorguen un beneficio mayor de Salacuna, todos permanecen vigentes y se respetan. Sexto, también vamos a recoger, o vamos a evaluar, porque el que toma la decisión finalmente es el presidente, vamos a evaluar no, hay que ser claro en esto, pero es bien importante, una propuesta que nos hizo aquí también el economista Cristóbal Uneus la semana anterior, que es efectivamente cuando una mujer se le finiquita, sin perjuicio que tiene derecho a seguir cotizando como trabajador independiente y mantener el beneficio, establecer que opere el seguro de cotizaciones del Fondo de Cesantía y que por una cantidad de meses sucesivos, 4 o 5 meses, sea el fondo el que pague las cotizaciones y permanezca todo vigente. Esto yo lo tengo estudiado económicamente, no tiene ni un impacto, no hay una preocupación mayor, no desestabiliza el fondo, pero es una muy buena idea que aportó esta comisión. Y finalmente, bueno, ya lo hemos dicho, ¿por qué optamos por crear el fondo? Porque queremos que sea solidario, esa es la única razón y la principal. Queremos que sea solidario, no queremos que cada empresa se raje por sus propias uñas y otorgue la Salacuna que quiera, porque también la otra alternativa era haber dicho, ¿sabe qué más? Que el 203 no tenga límite, que cada empresa pague esto, y queremos que sea solidario, en el sentido de que todos los trabajadores, hombres y corresponsables, todos los trabajadores, hombres y mujeres, cualquiera sea el tamaño de la empresa en la cual trabajan, cotizan un 0,1%, que nos pareció una cifra acotada, que no afecta el derecho a empleo que tienen todos los trabajadores, y que, por supuesto, van a haber trabajadores, aquellos que tengan empleos más vulnerables, que van a recibir un beneficio probablemente mucho mayor que aquel que aportaron sus empresas o donde ellas trabajaron, y si son trabajadores independientes, donde aportaron ellas. Y hay otros que efectivamente va a ser exactamente lo contrario. Probablemente que lo que les va a aportar el fondo va a ser mucho menor. Eso es lo que hace un fondo solidario. No estamos innovando en nada, no estamos creando una figura única, especial. Este fondo existe hoy día en el Seguro de Cesantía, es un fondo privado licitado, pero supervisado 100% por el Estado. Existe en otros proyectos como la Ley Sana, es un fondo más chiquitito, pero es exactamente lo mismo, se crea por ley y lo supervisa el Estado. Aquí este es un fondo licitado, pero 100% supervisado en su funcionamiento y en el pago por la super de AFP. La razón es bien discutible, pero le respondo, la razón por la cual es la super de AFP es precisamente por captar su experiencia. Como es un fondo que opera exactamente igual al fondo de cesantía, nosotros quisimos que ellos mismos manejaran la licitación y fiscalizaran el correcto uso tanto de la recaudación, la verificación de los requisitos y el pago. Eso, Presidenta. Yo solo quiero reafirmar porque el tema de los funcionarios públicos me lo plantearon efectivamente y hay que diferenciar, ministro, los funcionarios del sector público centralizado de lo que pasa en los municipios. Y por eso lo que pasa en salud, en las corporaciones, donde hay una diversidad, y yo creo que esto además se cruza con lo que estamos haciendo en el proyecto de obligación de cotización de los independientes, que es algo que vamos a tener que discutir ahí. Pero hay un tema que efectivamente del cual tenemos que hacernos cargo. Hoy estamos 15 minutos sobre la hora que teníamos contemplada. Yo no sé si es posible, no más de 5 minutos tenemos un titular, y lo que yo invitaría es que respecto de los temas que planteamos, si quieren hacernos llegar como planteamiento y sobre todo en la línea de propuesta, porque como ven aquí hay temas que tenemos que seguir trabajando, que nos los puedan hacer llegar formalmente. No sé si hay alguien que quiera agregar así en breve o lo dejamos más bien telegráficamente.
Yo súper telegráficamente comparto, gracias Presidenta, creo que es súper clara la distinción que hacía Daniel de Acción Educar respecto a lo que es subvención y esto que no es una subvención para el niño, ciertamente, legalmente y desde el sentido, pero desde la perspectiva educativa de lo que genera para la experiencia formativa que tienen los niños, creemos que tiene un impacto, por lo tanto creemos que hay que pensar, y eso podemos enviar después algunas propuestas, como hay que buscar alguna forma de limitar el copago que se podría generar, porque también si no el incentivo económico es que, dado que voy a tener un fondo de 250.000 que va a llegar, el costo de la sala cuna siga creciendo. En Chile lo que tenemos más alto ahora es la región de Antofagasta. Podemos mandar el estudio, ministra, porque está disponible. Bueno, que nos lo haga llegar, sí, ningún problema. Pero lo que es más caro es 380.000, que es la región de Antofagasta. Pero también se podría incentivar a que aumente exponencialmente los valores. Y creemos que entonces hay que pensar en alguna forma de control. Eso es lo único que quisiera como titular. Sobre eso yo de verdad los invito a que nos ayuden a pensar qué fórmulas pueden haber. Presidenta, gracias por su intermedio, Presidenta. Solamente mencionar el tema de los estándares y la calidad del servicio. Esto es bien importante porque impacta directamente la elección, la necesidad de llevar a esos niños a las salas cuna. Entonces lo que tenemos ahí, los estándares básicos de funcionamiento, infraestructura, coeficiente técnico, equipamiento, material educativo, proyecto educativo, toda la reglamentación, protocolos. Todo eso, como usted ve, hay varios de esos, al menos 8 puntos que son absolutamente que hoy día los jardines infantiles están cumpliendo. Y por eso nosotros estamos solicitando que no se posterguen todos porque eso garantiza los mínimos de calidad. Muchas gracias. Daniel, su minuto. Presidenta, un segundo. En razón de lo que dijo Alejandra, lo único el punto que me gustaría a mí hacer de fondo es que al no ser una subvención sino un beneficio, creo que tenemos que pensar como con la cabeza un poco más despejada. Y en ese sentido, el beneficio no tiene que subvertir las normas y los principios que determinan el sistema escolar, pero no tiene por qué someterse a ellos de manera ciega. Yo creo que hay una posibilidad de discutir ciertas cosas. Por supuesto que se pueden regular, pero lo que a mí no me gustaría, y creo que el proyecto de ley es claro en su inspiración y en la manera que se financia es aún más claro, que no es necesario trasladar una traslación perfecta entre las muy rígidas y duras normas que regulan el sistema escolar con este beneficio. Gracias, Presidenta. Bueno, yo los dejo invitados a que nos puedan hacer llegar observaciones y agradecerles nuevamente. Creo que hemos tenido una muy buena sesión y habiéndose cumplido el objeto, la levantamos.